necesitamos internistas, y como que te cae el peso del deber, ¿no? O sea, entonces es muy emotivo entrar y de repente enfrentarte a una ola gigantesca de pacientes que están allí adentro, ¿no? Pero pues el saber que vas a poder ayudar a alguno, la verdad es que siempre es muy satisfactorio. Ojalá todos puedan voltear a ver su vocación y recordar que estábamos aquí por los pacientes, ¿no? Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de estar con la doctora Diana Castañares. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Armel, muchas gracias por la invitación. Pues estoy muy contenta de tenerla con nosotros. Fíjense que Diana Castañares es una doctora que yo conozco desde hace unos años. Ella es médico internista y además es especialista en nutriología clínica. Y bueno, el objetivo de platicar con Diana es porque ella, al ser nutrióloga clínica, es un ejemplo de alguien que realmente ha dedicado en estos últimos meses a cambiar un poco el perfil de su carrera profesional y ahora se dedica a trabajar en la unidad de City Banamex, dedicada a pacientes con COVID-19. Y bueno, la vida de todos nosotros y la práctica de todos nosotros de medicina sin duda cambió, ¿no? Y Diana nos va a platicar, pues sí, su valiente camino en estos últimos meses enfrentando este cambio fuerte. Muchas gracias, Diana, por querer platicar con nosotros. Gracias. Sí, Oye, platícanos un poco de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina. yo soy de aquí de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México. Y la verdad es que tuve mucha desorientación vocacional en la vida. Yo me quería dedicar a las ciencias, no sabía bien qué hacer. Era o ciencias o arte, pero como así. Y las ciencias no sabía bien para dónde dirigirme. Me gustaban muchísimo las matemáticas, como que desde niñita tuve mucha facilidad y Mm. te mandaban a concursitos y esas cosas. Y toda mi familia son actuarios y matemáticos. Wow. Y entonces creía que me iba a dedicar a eso y me gustaba mucho, pero al mismo tiempo me daba cuenta como de la aridez de su trabajo y como eso me daba un poco de roña. Entonces, eh, me gustaban las ciencias, la biología, química y todo eso, y la medicina me encantó. Pero la verdad es que quizá uno de los culpables así grandísimo es Gustavo Reyes Terán, porque él fue mi maestro de anatomía en quinto de prepa. Wow. Y, ajá, sí, entonces fue maravilloso porque la verdad es que me cambió muchísimo la visión de la medicina como nada más lo asistencial, sino como él se dedicaba a investigación y nos platicó tantas cosas en nuestras clases que este, creo que me enamoró pues de la medicina como con toda la pluralidad en la que puedes trabajar, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo y dije, bueno, es que hasta ahí podría ser matemáticas, ¿no? Entonces, como que esa era un poco mi fantasía, pero... Y ya, bueno, ya después, todavía me acuerdo cuando estaba poniendo, porque yo quería entrar a la UNAM, fuera lo que fuera, no podía entrar a otra universidad que no fuera la UNAM, porque mi abuela estudió en la UNAM, mi bisabuela estudió en la UNAM, mi mamá también, entonces yo tenía que entrar a la UNAM. Entonces, cuando tenía que poner la carrera en una hojita, y me acuerdo que puse la M y todavía decía, ¿y si pongo matemáticas? Pero no, ya puse medicina. Entonces, y pues bueno, para suerte mía quedé en la carrera y si no hubiera estudiado, yo creo que restauración de arte, si no me hubieran aceptado, pero esa es otra historia. Y ya, pues eso fue, y sí, Gustavo creo que fue como mi sensei, ¿no? Y digo, lo he seguido también buscando siempre, en reorientarme muchas veces y pues digo, creo que ha sido una persona notoria en su capacidad de ejercer la medicina, la investigación, todo, ha estado en todo y pues creo que lo admiramos mucho, ¿no? Sí, qué interesante. Y ahora el coordinador de institutos nacionales, Sí, ¿no? Con una noble tarea. Oye, ¿crees que nos podrías platicar un poco, Diana, cómo era tu práctica clínica antes de COVID-19? ¿En dónde trabajabas? Un poco de cómo era tu rutina. sí pues saliendito del hospital, o sea, yo estuve las especialidades las hice en nutrición, ambas, y saliendito de ahí me compraron en la medicina privada, pues en el doctor Miguel Herrera, también grandísimo médico, este, para trabajar con él en obesidad, ¿no? Y estuve muy contenta con él algunos años, pero después, bueno, como que quería dirigir la nutriología clínica a otras áreas, entonces me independicé y empecé a dar mi práctica privada ya solita. Y, eh, y bueno, estos últimos años he estado en Médica Sur, ¿no? Y ahí pues tengo mi consultorio y veo muchísimos pacientes hospitalizados, que creo que esto es algo particular, ¿no? De la nutriología clínica que
como que muchos piensan que nada más nos dedicamos a ver sobrepeso y obesidad y no, o sea, muy lejos de eso. La verdad es que a mí lo que más me interesa es la desnutrición, ¿no? O, bueno, no quiero decir eso porque claro que también me encanta atender obesidad y sobrepeso, pero la desnutrición me parece un tema fascinante e importantísimo y fundamental para tratar a todos los pacientes que tienen enfermedades graves, ¿no? O sea, desde el paciente con leucemia, o sea, los pacientes oncológicos, los pacientes con cirugías, ¿no? Entonces, son muchos pacientes que requieren atención de nutrición especializada y que tener la carrera de medicina y ser internista, pues te da como una capacidad bastante profunda de poder entender lo que le está pasando a ese paciente. Y bueno, para mí esto es, pues, es lo que me gusta. Entonces, veo muchos pacientes hospitalizados y a diferencia de otras especialidades que creo que, o sea, que no se tienen que dedicar tanto a ver paciente hospitalizado, ¿no? Entonces, siempre he estado muy metida en el hospital y bueno, me gusta mucho trabajar así. Pero bueno, estaba justo dando mi práctica privada y la verdad es que obvio en los últimos meses, o sea, cuando empieza la pandemia, pues decidimos que nos tenemos que ir a dar consultas nada más por Zoom y las hospitalizaciones disminuyen francamente así drásticamente porque no hay nadie de pacientes que quiere irse a hospitalizar, ¿no? Por otro lado, o sea, en el hospital en el que estaba, pues es un poco difícil acceder al área COVID, ¿no? Porque como que nada más quieren que entremos algunos médicos o entren algunos médicos justo para evitar el que estuviese diseminándose el virus por todas partes, lo cual me parece completamente correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, sin embargo, pues de repente empiezas a escuchar ahí en las conferencias y todo, necesitamos internistas, y como que te cae el peso del deber, ¿no? O sea, no puede ser que me quede en mi casa, rascándome el ombligo, no me rasco el ombligo, tengo 2 hijas y tenía que ver su escuela en línea y hacía muchísimas cosas. Además, mi abuela vive conmigo, yo la cuido, tiene 94 años. Wow. Entonces, para mí exponerme al COVID era como imposible. O sea, yo no me puedo exponer al COVID porque si a mí me da, le da aquí a mi abuelita y se muere. Entonces, y de hecho la había salvado, bueno, sí, en enero del año pasado tuvo una neumonía terrible que la tuve en casa, yo en mi casa la controlé y fue como bastante trágico, o sea, estuvimos a punto de perderla y bueno, entonces como que dijimos, ahora no la voy a contagiar de COVID después de lo que pasó, ¿no? Entonces, pues, estaba en casa tranquila, pero sí con todo este deber ser, ¿no? Y pues veía ahí que necesitaban internistas, entonces algún día sí empecé a llenar mis datos porque había una página del gobierno, ¿no? En donde llenas tus datos para ser médico COVID y entonces que te puedas dedicar a esto. Pero de verdad había días que me detenía porque decía, no, mis hijas, ¿qué voy a hacer? ¿Mis hijas qué? ¿No? Porque aparte, pues si yo no estaba, ¿quién las iba a cuidar? Entonces, o sea, no podía tomar esa decisión. Entonces, bueno, sí fue muy complicado. Me acuerdo un día de mi hija cuando le dije, oye, y si yo me fuera a trabajar a uno de esos hospitales, y se puso a llorar en el piso, no, mami, no, te vas a morir, y si tú te mueres, ay, no. ¿dónde voy a estar? ¿Y quién nos va a cuidar a nosotros? Porque aparte el papá de mis hijas no vive en México, entonces yo, no, nenas, no se preocupen, no me va a pasar nada malo, voy a estar bien. Y pues sí, la verdad es que sí, buscando también mi seguridad un poco, tampoco me animaba porque sabía que esas páginas, o sea, sí había lugar y que te decían, sí, se va a ir mañana a Tamaulipas. Y yo dije, no, no me voy a ir a Puerto Vallarta a atender pacientes a Tamaulipas. Y luego entre que hay zetas y, o sea, México, las mujeres, o sea, no, era imposible, impensable irme a otro lugar. Entonces, pues viendo qué estaba pasando, de repente descubro que está Rafa Valdés empezando este centro y hasta le escribí, le dije, Rafa, oye, ¿qué están haciendo en nutriología clínica allí? Pero Rafa yo creo que ni veía el Facebook en ese momento, entonces lo busqué a él, busqué a Dolores, a Lolita Miembro y hablé con ellos y les dije, oigan, ¿les puedo ayudar? Y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, porque no, la verdad es que no tenemos nada planteado, o sea, no, perdón, no lo quiero decir así, o sea, obviamente tenían cosas planteadas, pero no había un servicio de nutrición clínica, ¿no? Sino que había una nutrióloga que estaba dedicándose a hacer, había hecho una dieta como universal para todos los pacientes y sobre su suplementación, pero pues en realidad eran los médicos encargados de cada lugar los que decidían cómo mejor nutrir a los pacientes. Entonces, pues en realidad todos sabemos que los médicos somos bastante ineficaces para nutrir a los pacientes. Entonces,
pues no estaba funcionando, ¿no? Y además los pacientes siempre se preguntaban, bueno, me acaba de diagnosticar diabetes y ahora ¿cómo me voy a nutrir? Entonces, y como que no había quien les organizara eso. Pues les pareció bien que fuera, pero al principio, claro, me contrataron como internista, ¿no? Entonces, porque no había una plaza para nutriólogos, ni para nutriólogos clínicos, ni nada por el estilo. Entonces, y aparte necesitaban internistas en su hospitalización. Entonces, Claro. ¿Crees que nos podrías, para los que no están tan familiarizados con Citibanamex o que son, que no viven en la Ciudad de México, nos podrías un poco describir en dónde está, en qué era antes, un poco como el proyecto y qué es lo que hacen ahí? Porque incluso yo me quedé con la idea de que eran como hospitalización temprana y ahora ya lo ampliaron mucho más. ¿Nos podrías platicar un poco para orientarnos en qué es lo que estás haciendo? sí, digo, no soy ultra experta, pero sí, mira, idealmente, o sea, inicialmente, perdón, Citibanamex surge por la unión de la iniciativa privada, el gobierno del Distrito Federal y la UNAM. Entonces hacen una sinergia ahí perfecta que se le llamaron aparte Sumamos por México, y entonces se ponen, digo, Carlos Slim como a la cabeza de la iniciativa privada, pero con Bimbo, Coca-Cola, Banamex, HSBC, una serie de empresas gigantescas que le quieren inyectar dinero a esto, ¿no? Y bueno, prestan el centro City Banamex y sí, o sea, se crea un centro en el que se suponía que era inicialmente para convalecientes. O sea, como que el tema era para que entren los pacientes al hospital Rubén Leñero, nutrición, donde sea, y que cuando ya llevan ahí muchos días, pero todavía se van a quedar con oxígeno y demás, pues se vayan al City Banamex y entonces ahí continúen su convalecencia para que el hospital otro tenga espacio para pacientes Más nuevos. enfermos. Uh-huh. Ajá. Entonces, eso es inicialmente, pero pasa que ya sabes lo que pasa en los hospitales. Te conviene más tener un paciente tranquilo que un paciente grave que está llegando. Entonces, nadie llegaba al City Banamex. O sea, los pacientes seguían atrapados, convalecientes en sus hospitales, ¿no? Entonces, pues ellos se dan cuenta también, o sea, con las hospitalizaciones que ya tenían, que si ingresaban pacientes de manera temprana, o sea, con la enfermedad de manera temprana, el seguimiento que se les daba y el cuidado que se les daba lograba que los pacientes evolucionaran con menos frecuencia al deterioro, pues, ¿no? Entonces, y que no iban a llegar eso jadeando y con 30 de saturación a ningún lugar. Entonces, diseñan este manejo de atención temprana y pues nos empieza a ir muy bien, ¿no? Sin embargo, evidentemente es imposible decir que nadie se va a complicar, ¿no? Hay una tasa de complicaciones que el paciente pues, naturalmente va a tener y entonces tenían un área que también tiene un gran valor, que es que tenían muchas puntas de alto flujo, o sea, empezaron a manejar. Wow. Y esto ha evitado como en un 70% las intubaciones. Entonces, esto ha sido como uno de los grandes plus y creo que de hecho ya tienen un artículo para publicarse en Lancet o algo por el estilo, no sé si yo Qué increíble. porque las puntas de alto flujo lograron hacer una gran bolsa de pacientes que no iban a llegar a la terapia intensiva. Pero de estos que sí llegan a puntas de alto flujo, de todas maneras un porcentaje que creo que es como del 10% también pasa a la terapia intensiva, entonces eventualmente se tuvo que hacer un área pequeñita de terapia intensiva, entonces empezaron creo que con 20 camas, luego tuvieron que hacer 32 porque el centro fue creciendo. Wow. Y ahorita tenemos una terapia intensiva de 63, 60 ¡Ah! ¡Qué barbaridad! camas. Sí, 60 y algo camas. Y Y entonces, conforme tú estabas ahí, pasaste de trabajar como de internista a sí, completamente a entonces terapia clínica. sí, exacto. Entonces, cuando llegué, estaba nada más yo, o sea, de internista, y llegaron dos chicas pasantes, o sea, eran pasantes de nutriología, de nutrición, que querían hacer como práctica, o bueno, querían hacer, ellas inicialmente decían que querían hacer como un proyecto de investigación, pero no las dejaban entrar a sala porque eran pues pasantes de nutrición, ¿no? Y tenían más bien como, sí, muchísimas ganas de participar, pero no tenían como la posibilidad de entrar a trabajar porque ni siquiera las dejaban entrar a hospitalización, ¿no? Entonces, como que no tenían claro cómo iban a trabajar. Entonces, estuvimos tratando de rebotar ideas sobre cómo a lo mejor diseñar un plan estratégico para que todo se manejara ahí adentro o cómo lo íbamos a hacer, porque pues no iba a haber nutriólogos todavía, ¿no? Entonces estuvimos pidiendo, o sea, le dije a Rafa, no, pues yo creo que sí necesitamos nutriólogas, o sea, hay que contratar nutriólogos, ¿no? Entonces, pues estuvo haciendo
la solicitud, pues, hasta que eventualmente ya nos dicen que sí podíamos contratar y pues se contrató a 11 inicialmente. Wow. Ajá, y ahorita ya somos 33. ¡Qué Porque barbaridad! porque el centro ha crecido tanto y bueno, era evidente, o sea, primero, por ejemplo, eran las 33 en sala y en las salas de alto flujo y demás, pero por ejemplo, yo solita veía toda la terapia intensiva porque decía, no, no puedo además arriesgarlas a ellas a esto, porque que por eso en todo el mundo no hayan permitido que entraran los nutriólogos y justo era como que por teléfono podían asesorar y ya, no hacían más, ¿no? Y entonces decían, no, pues no las puedo meter a estas áreas cuando además tampoco tienen la práctica pues que nosotros hemos tenido de quirófanos y de otras áreas, Claro. ¿no? Como para la exposición tan importante. Entonces, no las quiero arriesgar, hasta que también eventualmente ya era mucho el trabajo, porque yo tenía que ser internista y además nutrióloga clínica, entonces estaba ahí muchas horas. Entonces ya empecé a que algunas que ya habían entrado a terapias intensivas, algunos que ya habían entrado, dije, bueno, ¿quieren entrar? Vamos. Entonces, y digo, aquí siempre algo que es muy bonito del City Banamex es que todos somos voluntarios. O sea, creo que eso es algo que ha hecho un gran cambio para la atención clínica, ¿no? O sea, no, somos voluntarios que nos pagan además, ¿no? Pero digo, lo que digo es que tú llegaste ahí con ganas de trabajar, ¿no? O sea, no es como este trabajo que a lo mejor ya te tenía atrapado y que entonces ahora lo tienes que hacer, sino que todos tienen la voluntad de hacerlo. Y eso creo que cambia por completo la disposición de las personas para trabajar, ¿no? Y hace que todo salga mucho mejor. Entonces, pues esto también yo les dije, bueno, si quieren entrar a la terapia, pues ustedes saben que es bajo su propio riesgo también, entonces obviamente con todos los cuidados, porque también eso fue maravilloso de City Banamex, que nos ha proveído todo el tiempo de equipo de protección personal, nunca ha faltado nada, o sea, si ha faltado ha sido 20 minutos en lo que llegaba limpio, pero no más, o sea, entonces creo que eso también nos Son muy permite buenas condiciones, ¿no? De trabajo. condiciones o mejores condiciones de trabajo y con mucha seguridad, ¿no? Entonces, y que sí, o sea, tú te puedes negar a entrar a un área en la que no quieres entrar, ¿no? Y además con ciertas horas de trabajo y todo para no exponerte más. Entonces, pues todo esto permitía la capacidad, o sea, bueno, que todos laboráramos de manera adecuada. Y te digo, ahorita ya somos 33, tengo 33 nutriólogos, algunos con ¡Qué maestría, barbaridad! otros con especialidad, y digo, esto ha permitido también que podamos entrar en las áreas de mayores retos, ¿no? Y pues bueno, en algunas áreas están asignados como a 30 pacientes por nutriólogo, mientras que en otras áreas pues les tocan 10, 11 pacientes, porque pues también se requiere otro tipo de atención, y pues ha sido una experiencia sensacional, la verdad. O sea, obviamente es difícil de repente estar en un puesto como de coordinación y liderazgo, porque no era lo que estábamos haciendo antes, ¿no? O sea, tenía mi consultorio, mi práctica, mis pacientes, y de repente pues es conocer a un equipo que no estaba trabajando desde hace 10 años junto, ni nada por el estilo, personas nuevas que tienen conocimientos distintos, que tienen también otras capacidades de relacionarse con nosotros. Entonces, pues todo eso es un reto interesantísimo, pero pues la verdad es que estoy muy contenta con que Rafa nos diera la oportunidad, porque además de todo, obviamente si fueron de 11 a 24 y luego a 33, es porque se dieron cuenta de lo bien que hacíamos las cosas y de que cuando lo hacíamos, los pacientes mejoraban mucho más rápido, salían de la terapia sin escaras, sin estas sarcopenias tremendas que hacen que el paciente se quede discapacitado y teniendo en convalecencia por largos periodos, ¿no? Entonces, pues sin tanta neuropatía, todas esas cosas que ocurren en la terapia intensiva no estaban ocurriendo. Y no solo en la terapia intensiva, sino también pacientes que estuvieron pasando por una fase aguda prolongada, ¿no? O sea, en el hospital y que requirieron oxígeno por mucho tiempo. Entonces, pues bueno, esto ha permitido que los pacientes salgan adelante con más velocidad. Al mismo tiempo que entraron los nutriólogos clínicos, también entraron rehabilitadores al hospital. Y esto también cambió por Sí, completo. no, qué barbaridad. La Entonces, si tienen 70 y tantas camas de terapia, ¿cómo está dividido? O sea, tienen terapia y luego las de alto flujo, sí. ¿como cuántas camas Ajá. han y cuántas son de admisión general? Sí, son como 600 camas en total. Dios mío, qué horror. Sí, es enorme, es enorme. Y son 490 y algo camas perdón, no me sé los números exactos, pero, No perdón. importa. Este, Creo que nos damos una muy buena idea de lo que estás hablando. 490 camas y son como 80 camas con puntas de alto flujo. Wow.
Y sí, es más, estoy insegura si ya son 120 o son 80 y además las 60 camas de la terapia intensiva. Oye, dime, ¿y cuál crees que ha sido, estás platicando como muchas cosas que ha hecho City Banamex, ¿no? Pero ¿por qué crees que los resultados han sido tan buenos desde tu perspectiva? Porque hay gente muy buena allá adentro. No, pues yo creo que, o sea, de verdad creo que esta situación de que sea un trabajo voluntario, ¿no? O sea, de que de verdad la gente está muy motivada a trabajar porque todos tenemos la intención de que los pacientes salgan adelante, pues hace que respondamos todos muy bien ante todas las adversidades que ahí se presentan, ¿no? También tienen muchas guías de manejo, ¿no? Es decir, no nos salimos del encuadre que le estamos dando a las cosas y nadie se pone a dar medicamentos que se le ocurrió, ¿no? Y pues todos los pacientes son tratados de una manera muy similar, pero siempre bajo las que deberíamos estar siguiendo todos, ¿no? Entonces creo que esto también permite que, o sea, ¿por qué? Porque es cierto que hay especialistas que no son internistas ni neumólogos, Claro. hay especialistas en piso que hay ortopedistas, ginecólogos, pediatras, ¿no? Tratando pacientes adultos que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, todo lo que, ¿no? Hacen una arritmia a las 3 de la mañana, normal, ¿no? Entonces, pues sí es un gran reto, ¿no? Pero entonces como equipo además también funcionamos muy lindo porque, o sea, de repente si alguien no sabe, si le escribe al que está junto que sí es de la otra especialidad y entonces nos ayudamos y eso pues lo vuelve como pues un trabajo de grupo gigantesco, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, o sea, la motivación y o sea, pues la muy buena estrategia de liderazgo que han tenido, ¿no? La vigilancia, o sea, un director, o sea, el doctor Rafa Valdés, el doctor Héctor Herrera, Lidia Moreno, están todo el tiempo adentro de hospitalización, no están sentados tomando cafecito ni por vía Zoom viendo la dirección, ¿no? Están haciéndolo ahí presencialmente, ¿no? Y eso pues también permite que estemos todos contactados, pues, ¿no? Y sabiendo cómo buscarnos entre nosotros. Qué increíble. ¿Y cómo es que los pacientes acceden a City Banamex si ya no es como lo habían planteado originalmente? ¿Cómo funciona? Uh-huh. Sí, sí, justo por eso tuvieron que diseñar los triage. Hicieron varios triage en la Ciudad de México y estos triage tienen la función eh, o sea, son centros en donde hay también médicos que son de nosotros y que entonces ellos también tienen muy claras pues, las características del paciente que podemos y no podemos recibir, ¿no? O sea, hay pacientes polimórbidos que están en diálisis, por ejemplo, que no tenemos un aparato de hemodiálisis, ¿no? Entonces, pues, no lo podemos recibir. Pacientes que a lo mejor están en periodos perioperatorios de algo, pues tampoco los podemos recibir. Pero bueno, el triage funciona, o sea, el paciente llega al triage, pide, bueno, explica su sintomatología y demás, y ahí lo evalúan y ahí decide si sí o no puede entrar. Normalmente, pues ahorita se están aceptando pacientes que estén saturando bien, ¿no? Más de 90, para que puedan acceder al centro y que estén en los primeros días de la enfermedad, ¿no? Y bueno, ya los traen en un camioncito, bueno, en una ambulancia o camioncito o eso, porque no permitimos el acceso de coches externos, pues, para que no haya personas justo que quisieran entrar todas al centro o familiares y demás, que eso, pues también era muy evidente que en muchos lugares era un peligro, ¿no? ¿Sabe? Como Sí, sí, sí. que podían llegar a darle a un lugar por estar ahí presentes. Entonces, aquí no, nadie puede llegar a pie a decir quiero que me atiendan porque no hay una zona de valoración, o sea, no existe. Entonces tienes que venir de afuera, ya te traen y así es como se admite. Y también tienen un equipo fascinante de admisión que está con los radios y con un sistema que está conectado a la red de toda la Ciudad de México para saber cómo, o sea, qué pacientes están llegando a cada lugar y en dónde estuvieron antes o si estaban en el... bueno, también en los hospitales nos pueden referir a algunos pacientes, ¿no? O sea, directamente y nos los trasladan. Entonces, pues eso también ha hecho muy eficiente que no se salga tanto del carril las posibilidades que tenemos. Oye, y si nos pudieras contar un poco de cómo fue para ti los primeros días trabajar ahí, o sea, cómo fue para ti
Pues como personalmente el miedo o el temor de, que me imagino sentiste, porque todos sentimos cuando empezamos a ver estos pacientes, y a lo mejor como los primeros casos que te llamaron la atención y que fueron, pues es que hasta cierto punto impresionantes, ¿no? O que te marcan. Em, pues también creo que lo difícil fue dejar mi casa y esperar que de verdad no me fuera a contagiar todos los días, ¿no? Y a mis hijas tranquilas con el no voy a morir, voy a estar bien y tener como todo mi protocolo de limpieza y de todo para que no fuera a contagiar a nadie, ¿no? Entonces, como que eso lo aclaré muy bien en mi mente para poder estar tranquila. Y al principio sí, creo que fue muy difícil hasta como corporalmente, no sé cómo explicarlo, pero tu manejo corporal, es decir, cómo te relacionas con el mundo cuando sabes que tú eres un vector de infección, ¿no? Y que entonces, digo, no lo eres, pero es la posibilidad, ¿no? Entonces como que yo no quería ni abrazar a mis hijas, ni hablar con ellas, ¿no? Bueno, sí hablaba, pero como de lejos, todas estas cuestiones corporales de no acercarme a ellas para no arriesgarlas, ¿no? De alejarme de mi abuelita también, o sea, de tenerla en un área distinta. Ella tiene una enfermera que la cuida, ¿no? Entonces, estar en un área distinta para que no la fuera a contagiar, no comer en el mismo lugar que ellos porque me daba temor contagiarlos, entonces comía separada de ellos, llegaba a otra hora para no tener que estarles explicando mejor, pero llegaba a otra hora para no comer nunca aquí y entonces ya llegaba y comía sola. Y todo eso creo que fue muy complicado, porque digo, como que tengo otra manera de comportarme pues normalmente. Entonces, pues, y después en el hospital, sí, el primer día pues entrar, afortunadamente, digamos, las primeras áreas que visité eran las áreas, digamos, tranquilas, en donde están los pacientes que van llegando y entonces pues es un área de hospitalización un poco más convencional, aunque claro, es un lugar gigantesco con camitas que no son habitaciones. Entonces es muy emotivo entrar y de repente enfrentarte a una ola gigantesca de pacientes que están allí adentro, ¿no? Pero pues el saber que vas a poder ayudar a alguno, la verdad es que siempre es muy satisfactorio, ¿no? Y ya me acuerdo que Olga Beltrán, que también una gran doctora, gran mujer, es un corazón gigantesco. Estuve con ella los primeros días como entrando como sombra, le decimos, ¿no? Para ver cómo trabajan y cómo se hacen las cosas. Y bueno, o sea, el estar con alguien también te guía a cómo se tienen que hacer las cosas y seguir sintiéndote segura en los acercamientos con el paciente, ¿no? O sea, ¿por qué no usamos estetoscopio? Es desesperante, o sea, te imaginas que tú estás viendo a un paciente que dices, yo creo que tiene broncoespasmo y cómo Sí, voy a sí, enterar sí. el estetoscopio y no lo puedo usar, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy complicado atender pacientes con esta distancia, pero de repente también entiendes eso, o sea, que tu seguridad es primero y que es cierto que tienes que protegerte tú antes que el paciente, y eso es algo que también es medio una ruptura, ¿no? En la atención médico-paciente, porque siempre hemos sido como por él, ¿no? Todo por él, y si se está desangrando yo le aprieto la sangre, y, o sea, uno está encima del paciente con todo su cuerpo y con todas sus ganas, y aquí como que este alejamiento es muy extraño. Eh, pero bueno, como que lo fui viendo y además también, o sea, cómo nos preparan los de epidemiología, cómo nos preparan te capacitan pues para el equipo de protección personal y cómo te debes cuidar, ¿no? O sea, te dejan muy claro que tú debes estar seguro, ¿no? Y entonces, pues desde el principio te sientes también con esa posibilidad de no tener que hacer de más por tu seguridad, ¿no? Entonces, eso fue en lo normal. Ya después, justo cuando me pidieron que entrara a terapia intensiva, pues a ver lo de la nutrición y eso, ese día sí lloré, o sea, cuando entré a la terapia intensiva y de repente volteé a ver a todos los pacientes ahí intubados, muchísimo, pero en condiciones, pues de eso que era una carpa gigantesca con todos los pacientes ahí intubados. Está hermosa, ¿eh? No quiero decir, está perfecta, pero es muy impactante. O sea, no es la terapia intensiva con sus cuartitos, organizada de cierta manera, que se ve todo muy en orden, ¿no? Esto desde repente sí es súper impactante. Entonces, ese día sí se me salían las lágrimas y decía, ay, ¿por dónde empiezo, no? Así. Y pues bueno, a verlos a todos, ¿no? Pero bueno, ahí, pues sí, o sea, en la terapia intensiva tenemos aún más medidas de seguridad, es decir, entramos con otro tipo de cubrebocas, otro tipo de guantes, otro tipo de, bueno,
de bata quirúrgica desechable y todas esas otras situaciones, ¿no? Que bueno, te ponen bastante seguro. Entonces, eso fue como los primeros días y ya luego ya, ahorita ya con la vacuna, no sé, a veces no sé si me estoy confiando de más. No, no me sigo cuidando igual, pero, pero ha cambiado mucho. Pues que sabes que creo que lo que estás planteando es algo muy real, ¿no? Para el personal de salud, todos tenemos familia, todos tenemos amigos, muchos de nosotros vivimos, o la gran mayoría, con otras personas. Entonces, te ves en la necesidad de decidir qué hago, ¿no? ¿Dejo de ver a todo mundo? Sí. ¿O sigo adelante con mi vida y asumo y tomo el riesgo de que pudiera enfermarme y pudiera enfermarlos a ellos? Es una decisión muy difícil, ¿no? En tu caso, que vives con tus hijas y con tu abuelita. Sí, sí, sí fue, digo, poderme aislar de mi abuelita en la casa era como, no era tan difícil porque sabía cómo hacerlo. Digamos, tuvimos que tomar otras medidas también por la enfermera y eso, o sea, la enfermera que la cuida y los días que se queda y todo lo demás. Pues también tenemos que tener muchas medidas de seguridad, o sea, yo también decía, bueno, es real, ellas también la pueden contagiar, ¿no? Entonces, y con las niñas sobre todo porque, digamos, si yo contagio a las niñas, ellas podrían contagiar a mi abuela porque ellas sí tienen otro movimiento. Entonces también las tenía un poco restringidas y bueno, fueron muchas decisiones que tomar aquí en la casa de cómo se iban a mover las cosas. Pero bueno, o sea, volteaba a ver en todo el mundo qué era lo que pasaba y veía eso también, niñitos en sus casas queriendo abrazar a sus papás doctores y que no podían. Pero, o sea, la gente, digamos, no todos se tuvieron que ir a aislar a un hotel a vivir 8 meses, Claro. ¿no? Para atender COVID, ¿no? Entonces dije, yo creo que sí se puede, ¿no? Y se puede que, como siempre he pensado, o sea, si tengo un síntoma, al primer síntoma me aíslo y no voy a estar, este, eh, eh, arriesgando a nadie, ¿no? Entonces, pues creo que eso también digo, y siempre estuve también, usaba el cubrebocas, ¿no? Cuando estaba en áreas con las mismas personas, usaba el cubrebocas y todo, y pues de esa manera no contagiarme de nada, ¿no? Entonces, y no ¿Y contagiar. cómo fue que hablaste con tus hijas? Pues bueno, lo bueno es que uno tiene la capacidad de tranquilizarlos, ¿no? O sea, de decirles, no, no es cierto, no se mueren todos los papás doctores, podemos estar muy bien, a las mujeres les va mejor, o sea, con la enfermedad y las fantasías que les quieras poner alrededor para que todo esté lo mejor posible, ¿no? Y decirles sobre todo, y bueno, que si no estaba yo, o sea, no, eso nunca lo planteé siquiera, ¿no? Pero también yo sabía que no era cierto que yo les pudiera faltar, ¿no? Sí, de repente me asustaba mucho el que me pudiera enfermar y tuviera que aislarme de ellas y hospitalizarme, pero de verdad yo creo que nunca le tuve miedo más que transitoriamente a la muerte, ¿no? O sea, personalmente. Entonces, Ujú. o sea, más bien era mi riesgo como vector, más Sí. que mi riesgo como persona. Oye, ¿y cómo es como la reacción de los pacientes que están en City Banamex? ¿Cuál es la percepción que ellos tienen de llegar a Son, este lugar que no es un hospital tal cual? Y cómo ves tú a los pacientes que llegan ahí? no, la verdad son divinos todos, ¿Mm? ¿no? La mayoría, todos están muy agradecidos, ¿no? O sea, en un momento en el que muchos han sido como rechazados de donde están, ¿no? Literal, porque hay gente que le pidieron que se fuera porque iba a contagiar a su familia, ¿no? Gente que ha perdido a su familia entera, o sea, es gente que está pasando por un trauma gigantesco. O sea, estar hospitalizado, aunque estés bastante bien, es un trauma gigantesco y creo que eso también todo el personal tenga la bonita voluntad de ayudarlos, hace que ellos estén muy satisfechos y contentos con cómo se están tratando. Y digo, hay cartas ahí que nos pegan en las paredes y eso de agradecimiento y son todas muy emotivas y muy reales de cierto, o sea, de lo bien que los atendieron las enfermeras, los doctores, los médicos generales, los nutriólogos, los de intendencia, los de trabajo social, todos trabajan increíble. Entonces, los pacientes están muy contentos, muchas veces hasta mucho más tranquilos, ¿no? O sea, muchas veces nos toca que el paciente llegaba y llegaba llorando porque dices que tengo COVID, me voy a morir, ¿no? O sea, tengo COVID, me están hospitalizando porque me voy a morir, ¿no? Entonces, el tratar de quitarles esa sensación, ¿no? Y decirles, no, calmado, mire, no a todos les pasa esto, la evolución es distinta, bueno,
y tranquilizar a un paciente y que al día siguiente y a los 2 días ya esté platicando con los vecinos y organizando que se pone a leer un libro o cosas por el estilo y que están eso, tranquilos ante una enfermedad que ha sido devastadora para muchos, ¿no? Tenemos como nuestras políticas sobre si sí o si no se les avisa. Por ejemplo, a veces nos enteramos por teléfono que se murió el papá de ese paciente o algún familiar y entonces normalmente tenemos como cierta guía también de a quién sí y a quién no avisarle, ¿no? O sea, la misma familia nos pide si sí o si no. Y tenemos también apoyo de psiquiatras, psicólogos que también nos dicen, no, ahorita no le vamos a decir, nos vamos a esperar, ¿no? Como para tratar de que las cosas estén lo mejor posible, ¿no? Y pues creo que los pacientes están muy, muy apapachados y se sienten bien allá adentro. Qué bonito. Diana, y en estos últimos meses, que al principio de que empezaste a trabajar en Citibanamex cambió un poco tu práctica, ¿fue difícil volver a retomar un poco la parte de medicina interna y eso? Claro que sí, como que al principio eh, tenía muchas dudas de cosas que sí sabía en el fondo, pero tenía como miedo ahorita, ¿no? Así, ay, ¿sí le subiré la insulina o...? O sea, Sí. pero ya sabes, pero te da un poco de temor porque ya normalmente alguien más lo está haciendo en efecto, Ujú. ¿no? Pero no, o sea, creo que la mayoría de las cosas tenía la sensibilidad de sí poderlas abordar, ¿no? Bueno, sí, el conocimiento y la sensibilidad. Y cuando de repente, o sea, sí había cosas que se me salían, pues sí, también tienes, como te digo, al equipo médico junto, que sabes que tu compañero que está en el sector de junto es cardiólogo y entonces también le puedes preguntar por el electro porque o que va a venir mañana, va a atender este paciente, el chavo que es gastro, entonces va a estar perfecto porque tiene X cosa eh, entonces sí, pero no, de hecho me ha encantado, la verdad es que retomar la medicina interna fue maravilloso, o sea, ahorita me siento mucho más segura otra vez en hacerlo afuera, ¿no? O sea, como que a veces justo había cosas que medio daba por sentadas del paciente porque estaba haciendo mi subespecialidad, pero en realidad, pues podemos hacer todo, ¿no? Digo, a mí en general en la práctica clínica me toca mucho atender pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy frecuente. También manejo de hipertensión, que es como lo más común. Y también nos hemos visto en la necesidad de ver que tampoco somos, digo, como Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ¿no? O sea, es decir, si llega un paciente con una artropatía, o sea, no es la prioridad, tiene COVID y pues tenemos que a lo mejor darle encuadre a lo que le está pasando y referirlo con alguien para cuando salga, ¿no? Ujú. Pero no le damos todo este abordaje gigantesco como el que le dábamos en el instituto a un padecimiento de la medicina interna, ¿no? Entonces, sí, eso también ayuda mucho a objetivizar, a hacer objetivo el punto, ¿no? Porque pues aquí lo que estamos tratando es el COVID. Si además tiene una artritis, ok, vamos a ver por dónde irá, a lo mejor le haremos 2 o 3 estudios y decirle, ¿sabe qué? Cuando salga de aquí va a tener que ir a ver un reumatólogo o al ortopedista o no sé, ¿no? Lo que le toque. Entonces, eh, pues sí, o sea, al menos no es tan complejo como cuando estás en la residencia de Sí. medicina interna. Entonces, ha Sí, sido, ha no, sido me increíble. imagino. Ajá. Oye, ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco difícil, pero tú como personal de primera línea, después de estar en Citibanamex y pues ver a tantos pacientes enfermos, tú misma tenerte que cuidar y saber que transformaste tu vida de forma muy importante por la pandemia, ¿qué es lo que sientes cuando ves los restaurantes llenos o tu Instagram con la gente haciendo reuniones, ¿no? No, no, O la no. gente en Acapulco. ¿Cómo has enfrentado tú el tener que ser personal de primera línea y el ver a la gente, eh, pues, con estos Descuidándose. comportamientos perpetuando la pandemia, ¿no? Sí, no, no, pues nos da muchísimo coraje, o sea, digo, no hacemos reuniones, ¿no? Tenemos tanto detenido de la vida por esto y de repente volteas y todo mal. Me enoja muchísimo, ¿no? O sea, quisiera, o sea, a veces sí soy la que va al súper y veo a alguien con el cubrebocas abajo y le voy y le digo, oiga, por favor, subas el cubrebocas, ¿no? Y me alejo de ellos y por favor, subas el cubrebocas porque no lo puedo atender así, ¿no? O sea, eh, digo, con respeto y todo, o tratando de enseñarles lo que sea, pero
pero pues bueno, en los restaurantes es imposible, ¿no? O sea, digo, más bien no me puedo meter a atender ahí qué es lo que esté pasando y me da muchísimo coraje, me da muchísima angustia, he visto gente muy querida perder a gente muy querida, ¿no? He estado junto a gente, pues sí, que pues, fui la última que le dio de comer en la boca, que fui la última que le enlazó una videollamada con su familiar, todas esas cosas que son tristísimas y que dices, ¿por qué tuvieron que llegar aquí? No, o sea, la familia, la señora que me dice, vivían con sus papás y se contagiaron toda la familia y se le murió la mamá, el papá y la hermana y entonces ya nada más queda ella, y no sé, o sea, sí también es una forma de vida en México que creo que también es parte del caos que tenemos, ¿no? O sea, estas familias nucleares extensas, pues, o sea, que no vivimos nada más con de pareja e hijos, sino que viven junto a tus papás y mi abuelita, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, esta posibilidad que tenemos de seguir juntando muchísimas generaciones en un mismo lugar era el lugar para el caos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, creo que fue un gran logro los que lograron aislar a sus familiares grandes, ¿no? Y decir, sí, se van a ir allá y no les vamos a ver, les vamos a llevar la comida, una organización gigantesca para que estuvieran aislados y seguros, porque, pues sí, es evidente que estuvo muy mal que pudiéramos o quisiéramos seguir viendo a nuestros familiares y llevándoles algo porque era su cumpleaños y que a la fuerza quieren verlos porque era año nuevo y que cómo no le va a dar un abrazo en Navidad, ¿no? Entonces, pues sí, yo no le di abrazos a mis papás en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en sus cumpleaños, y llevo mucho tiempo sin tocarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que llegue el día y sí yo estoy muy enojada con las personas que han sido imprudentes, ¿no? Y pues bueno, muy, muy decepcionada de muchas cosas que pasan así en la cotidianidad. ¿Y has hecho algo? Porque, por ejemplo, hubo un momento en el que les mandaba mensaje, así como, ¿qué estás haciendo? Reuniones y tal, pero eso fue hace meses, ¿no? Y lo que Sí. hice recientemente fue borrarlos, o sea, borrarlos de mi Instagram, de mi Facebook, porque digo, no, me está intranquilizando, me molesta y mejor los borro. Entonces, si me estás viendo y te borré, ya sabes por qué es. Pero ¿tú has hecho algo así? ¿Has tomado alguna medida así como para protegerte y no, Sí, bueno, creo no ver eso? que, por ejemplo, o sea, me tocó mucho en los chats de la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, como que veía que sí se reunían y organizaban como ciertas cositas y trataba de explicarles la imprudencia de, ¿no? O mandaban artículos de cómo juntarse con seguridad en Navidad, ¿no? Y yo, no hay manera de juntarse con seguridad, o sea, y siempre era como muy contestona y ya sé que seguramente hay muchas que están muy incómodas por lo que les dije. Bueno, tuve un inconveniente gigantesco porque iba a ser la fiesta de fin de año de mi hija y entonces organizó una fiesta y yo fui la primera que dijo, oigan, yo creo que la tenemos que cancelar. Y bueno, se me vino encima una tormenta de que yo era una malvada, que cómo se me ocurría, que no sé qué, que los niños tenían que hacer sus fiestas y que seguro a lo mejor nada más las retrasábamos y demás. Y pues fue evidente que se tuvo que cancelar, ¿no? Entonces, pero al principio me tacharon pues ya sabes, como de grosera, yo qué sé, de exagerada, de no sé, pero eso sí, y pues siempre fui como muy demostrarles la evidencia, ¿no? Así, bueno, es que este artículo dice esto, o bueno, todos los países y las organizaciones mundiales dicen que esto no va a ceder, o sea, pues bueno, fue la única manera, y algunos obviamente estaban conmigo, ¿no? O sea, bueno, estaban con la verdad, no conmigo, pero con la verdad, y pero sí, había mucha gente que estaba terca con que querían que se siguieran haciendo reuniones y demás, ¿no? Uh-huh. Sí, Eso qué creo rápido. que fue lo único y fui como muy constante y había a cada rato comentarios que yo les soltaba no, yo creo que no, y yo creo que no, y yo creo que no. Y pues sí era como incómodo. Pero afortunadamente creo que, bueno, si ellas me dejaron de hablar, sinceramente, pues tampoco me pasa nada, ¿no? Entonces, este, como dices, si no los vemos es porque Fueron borrados. no pensamos igual y listo, ¿no? Exacto.
Oye, Diana, ¿y ahora qué crees que va a pasar con tu práctica médica? ¿Cómo crees que esta pandemia impactó en quién eres como doctora después de ser una doctora de nutriología clínica que trabaja en medicina privada y hasta cierto punto no tenías por qué exponerte a ver pacientes con COVID, ¿no? Es algo que por convicción escogiste, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo crees que cambie tu carrera después de esto? pues creo que estoy muy contenta, o sea, estoy muy ufana de poder decir que organizamos este servicio tan grande y que está funcionando tan bonito. Digo, no sé qué va a pasar después en cuanto a que no creo que haya otro lugar en donde pueda trabajar otra vez de esta manera, porque sabemos que pues, ya existe, o sea, todos los lugares ya están, y esto era un centro temporal y está bien, va a acabarse, ¿no? O sea, hasta cierto punto también es exageradamente demandante para mi cotidianidad, ¿no? Claro. Entonces, pues tendría que tomar decisiones sobre mi práctica privada y demás, entonces, pues, el que fuese temporal creo que también ha sido un aliciente a veces, ¿no? El decir, ok, esto nada más es un esfuerzo gigantesco, pero solo va a durar unos meses, que claro ha sido ya imposible de sostener hasta físicamente, ¿no? O sea, ya tengo muchas ganas, no sé, ya estoy cansada, o sea, ha pasado mucho tiempo, pero pues creo que esto, para empezar, como práctica clínica me ha dado muchísima seguridad, de verdad, creo que he aprendido lo de 10 años en estos meses, ¿no? O sea, en muchas cosas, o sea, en relaciones con otras personas, con otros profesionales. Eh, Me ha encantado, pues, o sea, me parece que crecí muchísimo y que tengo la posibilidad de ahora poder dar muchas más cosas, ¿no? En donde tenga que ser. Eh, no sé todavía qué más vaya a hacer con esto, o sea, creo que sí, de repente, si pudiera buscar otro lugar en donde promover la nutriología clínica de esta manera para que vean lo importante que fue y lo importante que seguirá haciendo, o sea, me parece fantástico, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, nos piden capacitaciones para algunos centros que se están desarrollando similares en la República y es bien bonito ver que ellos mismos identifican desde que llegan, oigan, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo están nutriendo a los pacientes? Porque los vemos muy bien, ¿no? Y pues eso da muchísima satisfacción, ¿no? Y saber que eso pues eh, es una, ahí se me fue la palabra, pero es algo que se puede repetir, pues, es decir, es replicable, ¿no? Ujú. Es un modelo replicable, entonces, pues, y que no tiene nada maravilloso, simplemente son las guías clínicas de nutriología clínica que se tienen que seguir, nada más que nadie las sigue si no hay nutriólogos clínicos vigilando que se den, ¿no? Entonces, Claro. eh, pues creo que espero poder seguir apoyando a la nutrición clínica como una parte fundamental, o sea, porque como he comentado otras veces, o sea, la enfermedad se acaba, pero nunca dejarás de alimentarte. Entonces, pues necesitas Importante. seguir. ¿Y tú, como doctora, cómo crees que has cambiado? Pues los pacientes también se dan cuenta de que estás trabajando muchísimo y de que el trabajo que estás haciendo es importante para otros, ¿no? Eso hasta, no sé, o sea, creo que ha sido hasta muy útil, pues, porque eh, creo que, o sea, en la práctica privada uno nota como los pacientes ahora también tienen como otra percepción del médico, ¿no? O sea, se dan cuenta de todo lo que de verdad tenemos que dejar y hacer y demás, y eso ayuda mucho a que ellos también tengan mayor confianza en las decisiones que tomamos con ellos y que entonces sigan su tratamiento de las mejores maneras, y creo que eso va a ser bueno siempre, ¿no? Es como una reafirmación, una confianza gigantesca en lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que eso es muy afortunado para toda la humanidad. Ujú. Entonces, eso, pues creo que en eso me ha cambiado. Pues muy bien, Diana, muchas gracias de verdad por compartirnos un poco de tu experiencia y pues creo que somos muy afortunados en tener a médicos como Diana en México que lo han dado todo de forma voluntaria y que no solamente ha sido tu trabajo, sino como dices, la implementación, ¿no? de todo un equipo de nutriólogos, eso se me hace valiosísimo. Pues si nos quisieras dar un último mensaje, Diana, para un último consejo, a lo mejor para los médicos que nos están viendo. Eh, pues
creo que en estos momentos en los que todos estamos decaídos y con una vida llena de trastabilleos, ¿no? Todo el año ha sido tremendo. Ojalá todos puedan voltear a ver su vocación y recordar que estábamos aquí por los pacientes, ¿no? Que aquí el que es egoísta y piensa nada más en sí como el centro de la medicina está completamente equivocado, ¿no? Uh-huh. Y pues que esto se hace por la gente, y no me refiero a unos pacientes, sino toda la gente, ¿no? O sea, tenemos una labor bien bonita de pues como de unión y de cohesión que podemos seguir dando si es que estamos bien centrados en la vocación que deberíamos tener, ¿no? Entonces, pues nada más que conecten otra vez con su corazón de vocación, pues. Qué bonito mensaje, sí, tienes razón. Tienes razón. Muchas gracias, Diana. Gracias por tu tiempo y por compartirnos este último mensaje. Que estés Gracias muy a ti, bien. Armel. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto verte y ojalá no nos dejemos de ver. Exacto. Así. Que estés muy Hasta bien. luego. Bye. Gracias. Bye.